si un presidente lo eligen con un mandato, o sea, lo eligen y al principio de su mandato nomina dos jueces a la Corte, me parece antidemocrático que el Senado no los trate. O sea, ¿por qué el Senado no votó estas dos nominaciones? No me queda claro a mí. Antes de comenzar, una sugerencia. Suscríbete ahora Play en el botón de suscripción o en el link debajo del video. Ahora sí, comencemos. El gobierno quiere permanentemente utilizar el poder que tiene el presidente y mostrar al presidente imponiendo agenda. ¿Cómo estás viendo esto, Javier? ¿Cómo ves esto? Y cómo repercute, ¿no? Vos ayer hacías una reflexión respecto a la estabilidad, a las instituciones, a otras democracias que conocés como Estados Unidos e Israel. Mira, yo creo que hoy en día no repercute en el mercado financiero. Es la realidad, muy poco, nada diría yo. Tampoco repercutieron otros incidentes políticos que eran controversiales, llamémoslo la situación, el menemismo, todas las discusiones que hubo sobre el menemismo y el republicanismo del menemismo en su momento. Yo recuerdo, recién estaba conversando con alguien, me acuerdo el día que la Corte Suprema ratificó la constitucionalidad de la ley de medios, 2015 creo que fue, 2014, no sé. Y el mercado cayó ese día. Y me acuerdo que un par de inversores grandes nos llamaron y, che, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Por qué cae el mercado? Y le explicamos un poco sobre el tema de la ley de medios, etcétera, que era un tema controversial, etcétera, la institucionalidad, bueno, todo lo que se podía decir. Y no les importó. No, entonces no es nada. Pensaban que era algo más importante, ¿no? Que el mercado caía. Así que esto, ahora lo que sí pasa es que este tipo de controversias afectan el clima de negocios y nunca sabes cuándo va a ser el momento que te la van a cobrar. En el sentido de que tenés el tema de Libra, tenés esto, vas teniendo cosas que en algún momento vos decís, che, ¿qué pasa que el mercado se cayó? ¿Qué pasa que el mercado no reacciona? ¿Qué pasa que el mercado está tan indeciso? Porque otro tema interesante que a mí me llamó mucho la atención la semana pasada, sale el tema de las cripto, ¿correcto? Y el lunes todos creíamos que el mercado iba a abrir muy abajo. El mercado no pasó nada ese lunes con el mercado. Salieron muchos a decir, ven, hay tanto apoyo a Milei que pasa lo que pasó y la gente sigue confiando. La semana siguiente Milei se junta con Trump, con Scott Bessent. Uno podría creer, y muchos tuiteros mileístas tuitearon, el mercado va a ralliar el lunes, etc. No pasó nada, absolutamente nada. Quiere decir que hay una estabilidad, el mercado está a la expectativa de algo que no pasa por la política, a mi juicio. Así que estos son temas que van a estar en la agenda política, por lo tanto pueden debilitar, si hay controversia, a la figura presidencial, y cuando haya elecciones, si al gobierno le va peor de lo esperado, el mercado va a reaccionar. Pero puntualmente hoy no te puedo decir, che, está todo el mundo hablando de lo del hijo en Nueva York, porque no es así. Ahora, más allá del mercado, ¿no? Sí. Porque evidentemente se ve un poco como mostramos el tuit de Hernán Lacunza, ¿no? Que dice, bueno, la gente hoy no está en la agenda, tampoco impactó ni el CryptoGate, ni esto del hijo es cuestión de microclima, la gente no está pensando. Menem andaba con la Ferrari, hizo la mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia, hacía los persaltum en las privatizaciones, estaba la servilleta de Corach, iban los jueces en el baúl del auto, de los autos, los llevaba el chofer en el baúl para ir a verlo a Menem, iban todos en romería, y cuando la economía funcionaba estaba todo en orden, no tenía ningún impacto, digamos, en la opinión pública y demás. Lo que te lo pregunto es, en términos del cambio de régimen que quiere hacer Milei, ¿no? De las inversiones a largo plazo. Claro, sí. Eso, alguien que tiene que hundir, dice Lacunza, alguien que tiene que invertir capital y generar empleo en Catamarca, Salta, Chubut, con la perspectiva de trascender varios mandatos presidenciales.
Dice, la calidad de la justicia es más importante que el RIGI, dice. ¿Esto vos lo ves así? No, sí, eso sí. O el que invierte en Argentina dice, es como invertir en Kazajstán. Digamos, ves oportunidad de negocio. Hay dos temas. Sí. Yo siempre repito esto hace mucho tiempo. Una cosa es el inversor financiero que está mirando los bonos y dice, che, hay acuerdo con el fondo, no, les va a ir mejor en los próximos 2 meses, compro acá, vendo allá, la Argentina rinde 13%, me parece atractivo, vendí todo un poco más arriba, voy a recomprar. Ese inversor hoy esto no le importa en absoluto. Lo que dice Hernán tiene razón, yo lo comparto. Estas son las cosas que en un comité de riesgos donde se evalúan inversiones en el sector real se van a traer. Che, pasó. ¿Cuál es el entorno político de nuestra inversión? Bueno, hoy está pasando esto en la Argentina. Hay una acusación de fraude contra el presidente por un tema de las cripto. Hay una controversia sobre sobre los miembros de la Corte Suprema. Son temas que aparecen en las... Por eso es muy importante mantener el diálogo y tener ciertos consensos. No se puede vivir esta pelea constante donde las instituciones importan poco. Y yo te digo la verdad, uno lee y, claro, opina muchas veces sin saber. Yo digo, che, no, qué barbaridad poner un juez en la corte por decreto, etcétera, etcétera. Y hoy hablé con mucha gente en Estados Unidos, gente que no tiene no tiene posición tomada sobre la política argentina. Y uno me decía, mira, si un presidente lo eligen con un mandato, o sea, lo eligen y al principio de su mandato nomina dos jueces a la Corte, me parece antidemocrático que el Senado no los trate. O sea, ¿por qué el Senado no votó estas 2 nominaciones? No me queda claro a mí. O sea, lo que me hace pensar, y todo el tiempo aparece como, bueno, están negociando. ¿Qué están negociando? O sea, el espíritu, el Senado... Pero discúlpame, Javier. Cristina nominó al doctor Roberto Carles, que parece que yo no lo conozco. Sí, exacto. Y agarró y retiró el pliego. Parece que es medio progresista, medio onda Zaffarón y garantista y esas cosas. El Senado no se lo votó y retiró el pliego, no lo nombró por decreto. Pero no, déjame terminar lo que yo decía. Entonces, a mí me parece que el Senado actúa de una manera sin espíritu democrático, no votar. No digo votar a favor o en contra. Voten lo que quieren, pero tiene que votar porque el presidente es el que nomina a los jueces. Entonces, el presidente nominó 2 jueces, hizo lo que la Constitución le manda. El Senado no hizo lo que la Constitución le manda. Tiene que votar, ese es el espíritu de esto. Entonces, claro, después el presidente se aprovecha también y también viola el espíritu de alguna manera, si lo querés llamar. Entonces, yo creo que tenemos un problema mayor. Perdón, insisto con este tema, cuando el Senado no te vota a favor, el expresidente, ¿cómo se llamaba? Alberto Fernández, envió la nominación del doctor Rafecas, del doctor Rafecas, el juez federal, como procurador general, como fiscal general de la Nación, que necesita también los 2/3 del Senado, y no se lo votaron. No votaron nada, digamos. Me parece pésimo eso a mí. Me parece pésimo que no se lo hayan votado. Me parece pésimo que tengamos, que haya un fiscal general interino desde hace no sé cuánto tiempo. Me parece pésimo. Me parece pero al pésimo. No votarlo, el Senado le está diciendo, no. Pero que lo vote. Que lo vote. Claro. O sea, si vos mirás. Yo miro, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? La Constitución americana, y veo que todos los nombramientos de los funcionarios importantes, ya sean secretarios de Estado, subsecretarios, o sea, ministros, lo que ellos llaman secretarios, pueden decir ministros, jueces, todos tienen que recibir confirmación del Senado. Todos. Y el presupuesto... El gobierno de Estados Unidos no puede gastar un peso que no esté presupuestado.
Entonces, si el Congreso no le vota el presupuesto, porque no se juntan, por lo que sea, tienen que cerrar la administración. Y ha pasado más de una vez. Acá no se vota presupuesto, no pasa absolutamente nada. Es totalmente antidemocrático eso. O sea, lo más importante que tiene un parlamento es adjudicar los gastos para que los ciudadanos tengan, para que el gobierno pueda gastar y el gobierno pueda recaudar. Y acá no se hace eso. Y no pasa nada. Son 2 años donde no pasa nada. Entonces, lo que yo creo es que está muy deteriorado todo el aparato institucional en la Argentina, y esto no estoy hablando de Milei, ni de Macri, ni de Néstor, estoy hablando en general, se ha deteriorado a través de los años, de tal manera que hoy en día nos hace una democracia que le da un costo a la inversión argentina. Cuando el gobierno dice tenemos que bajarle el costo argentino, habla del tipo de cambio, pero también habla de reformas, de un montón de cosas. Y me parece que no toman en cuenta que esto también es un costo argentino. Que no haya presupuesto, que no se voten jueces, que no se voten fiscales, que todo sea una negociación turbia. Porque al final y al cabo, todo el mundo en los últimos meses estaba diciendo, no, bueno, están negociando. Se decía que el kirchnerismo pedía esto, los otros pedían lo otro, Macri pedía no sé qué cosa, negocian. Eso no es el espíritu de confirmar a un juez, negociar. Sí. Sí, algunos dicen, a mí me contaba ayer alguien que impulsa al hijo no desde el peronismo, sino desde el radicalismo, que tiene muy buena conexión el hijo ahí también, que bueno, que ellos veían que el hijo tenía chance de salir ahora porque iba a haber una negociación a partir de esto, pese a que salió Unión por la Patria a decir que lo iban a rechazar los pliegos y demás. Pero bueno, la pregunta era esa, ¿no? Si esto no te genera que te habilita. Hasta ahora del regreso a la democracia no hubo ningún juez del regreso a la democracia de la Corte Suprema que estuviera en comisión. Ninguno, ¿eh? Macri lo intentó y ¿cómo se llama? Y frenó los candidatos le dijeron no vamos a asumir, no vamos a asumir hasta que no esté la aprobación del Senado. Y creo que lo intentó, tardó 6 meses o 8 meses. Sí, no, yo entiendo eso. Rosati y Rosengren tuvieron la aprobación del Senado.